Observaciones críticas a la crítica de la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo. Paul Levy creyó oportuno publicar un ensayo redactado apresuradamente por la camarada Rosa Luxemburgo en la prisión de Breslau. Este ensayo quedó inconcluso. Su publicación aparece en el momento de los ataques más violentos contra el Partido Comunista Alemán y la Tres Internacional y constituye una etapa de esta lucha, al igual que las revelaciones del Vorwärts y el folleto de Friesland, aunque sirve a fines diferentes, mucho más profundos. Ya no es más la autoridad del PSA ni la confianza en la política de la Tres Internacional lo que se cuestiona, sino los fundamentos teóricos de la organización y de la táctica comunista. La respetable autoridad de Rosa Luxemburgo debe ser puesta al servicio de esta causa. Su obra póstuma debe constituir la base teórica para la liquidación de la Tres Internacional y de sus secciones. Por eso no basta con advertir que Rosa Luxemburgo, en consecuencia, modificó sus puntos de vista. Hay que ver en qué medida tiene razón o no. Sería muy posible en abstracto que durante los primeros meses de la revolución hubiese evolucionado en una dirección equivocada, que el cambio comprobado en sus puntos de vista por los camaradas Zavarsky y Kasetkin haya representado una tendencia errónea. La discusión debe, ante todo, partir de los puntos de vista transcritos por Rosa Luxemburgo en ese ensayo, independientemente de su actitud posterior al respecto. En el ensayo firmado Junius, sobre todo en la crítica que de él hizo Lenin, y también en la crítica que Rosa Luxemburgo publicó en 1904 en Die Neueszeit sobre el libro de Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, algunas de las oposiciones anotadas entre Rosa Luxemburgo y los bolcheviques ya habían sido expresadas e intervienen, aunque parcialmente, en la redacción del programa de Spartacus. Aquí trataremos del contenido efectivo del ensayo. En él, también el principio, el método, el fundamento teórico, el juicio general sostenido sobre el carácter de la revolución, condiciona, en última instancia, la posición tomada con respecto a cuestiones particulares de la Revolución Rusa. Estos problemas, en su mayoría, fueron solucionados posteriormente por el tiempo. El mismo Levy lo reconoce con respecto a la cuestión agraria. Sobre este punto no hay necesidad de polemizar. Lo que importa es extraer el principio metodológico que nos acerca más al problema central de esas consideraciones, el de la falsa apreciación del carácter de la revolución proletaria. Rosa Luxemburgo afirma con insistencia, a un gobierno socialista, llegado al poder, le espera siempre una tarea: tomar medidas que sean coherentes con los presupuestos fundamentales de una ulterior reforma socialista de las relaciones agrarias, y evitar al menos todo lo que obstaculice el camino hacia esas medidas. Y reprocha a Lenin y a los bolcheviques el haber descuidado este punto, más aún, el haber hecho lo contrario. Si esta opinión fuese aislada, se podría decir que la camarada Rosa Luxemburgo, como casi todo el mundo en 1918, estaba insuficientemente informada sobre los acontecimientos reales en Rusia. Pero si consideramos ese reproche en el conjunto de su exposición, inmediatamente nos damos cuenta de que sobreestima considerablemente el poder efectivo de que disponían los bolcheviques en cuanto a la forma de ordenamiento de la cuestión agraria. La revolución agraria era una cuestión totalmente independiente de la voluntad de los bolcheviques o de la voluntad del proletariado. Los campesinos habrían de cualquier modo repartido la tierra sobre la base de la expresión elemental de su interés de clase. Y ese movimiento elemental habría eliminado a los bolcheviques y a los socialistas revolucionarios. Para plantear correctamente el problema de la cuestión agraria no hay que preguntarse si la reforma agraria de los bolcheviques era una medida socialista o estaba encaminada hacia el socialismo, sino si, en esa cuestión en que el movimiento ascendente de la revolución se dirigía hacia su punto crucial,
Todas las fuerzas elementales de la sociedad burguesa en descomposición debían ser reunidas contra la burguesía que se organizaba en contrarrevolución, así esas fuerzas hubiesen sido puramente proletarias o pequeño burguesas, así hubiesen estado o no encaminadas al socialismo. Había que tomar posición frente al movimiento campesino elemental que quería el reparto de las tierras. Y esta toma de posición solo podía ser un sí o un no claro, sin equívocos. Había que ponerse a la cabeza de este movimiento, o aplastarlo con las armas, en cuyo caso el bolchevismo se convertiría forzosamente en prisionero de la burguesía, aislada necesariamente en esta cuestión, como les ocurrió a los mencheviques y a los socialistas revolucionarios. En ese momento no era cuestión de desviar progresivamente el movimiento hacia el socialismo. Esto podía y debía ser intentado después. No discutiremos aquí en qué medida esta tentativa realmente fracasó, cuestión no resuelta aún ya que hay tentativas abortadas que, sin embargo, en otro contexto y más tarde, darán sus frutos, ni cuáles son las causas de ese fracaso. Lo que se discute ahora es la decisión de los bolcheviques en el momento de la toma del poder. Y aquí es necesario consignar que para los bolcheviques la elección no estaba entre una reforma agraria orientada hacia el socialismo y otra que se alejaba de él. Solo podían movilizarse para la revolución proletaria las energías liberadas del levantamiento campesino elemental, o bien oponiéndosele a aislar sin esperanzas al proletariado y contribuir a la victoria de la contrarrevolución. Rosa Luxemburgo reconocía francamente, como medida política, para la consolidación del gobierno proletario socialista constituía una táctica excelente. Pero sin embargo presentaba dos aspectos, y el reverso de la medalla consiste en el hecho de que la ocupación directa de la tierra por parte de los campesinos no tiene absolutamente nada de común con una economía socialista. Cuando a la apreciación correcta de la táctica política de los bolcheviques une, pese a ello, su reproche contra su forma de actuar en el plano económico y social, aparece ya la esencia de su apreciación de la revolución rusa, de la revolución proletaria, la sobreestimación de su carácter puramente proletario y, por consiguiente, la sobreestimación del poder exterior y de la lucidez y madurez interior que la clase proletaria puede poseer en la primera fase de la revolución y que, efectivamente, poseyó. Y se evidencia también, como contrapartida, la subestimación de la importancia de los elementos no proletarios, fuera de la clase y del poder de tales ideologías dentro del proletariado mismo. Esta falsa apreciación de las verdaderas fuerzas motrices conduce al aspecto decisivo de su posición errónea, a la subestimación del papel del partido en la revolución, a la subestimación de la acción política consciente, en oposición al movimiento elemental, bajo la presión de la necesidad de la evolución económica. Más de un lector encontrará exagerado hacer de todo esto una cuestión de principio. Para comprender más claramente la exactitud objetiva de nuestro juicio, debemos volver a los problemas particulares del folleto. La posición de Rosa Luxemburgo sobre el problema de las nacionalidades en la Revolución Rusa remite a las discusiones críticas de la época de la guerra, al folleto de Junius y a la crítica que de él hiciera Lenin. La tesis que Lenin siempre combatió obstinadamente, y no solo, con ocasión del folleto de Junius, aunque allí revista su forma más clara y característica, es la siguiente: en la época del imperialismo desenfrenado ya no puede haber guerra nacional alguna. Esta oposición puede parecer puramente técnica ya que había un acuerdo total entre ambos sobre el carácter imperialista de la guerra mundial. También coincidían en que los aspectos particulares de la guerra, que considerados aisladamente constituirían guerras nacionales, debían necesariamente ser evaluados como fenómenos imperialistas por el hecho de pertenecer a un contexto de conjunto imperialista, Serbia y la justa actitud de los camaradas serbios. Pero objetiva y prácticamente surgen de inmediato problemas muy importantes. Primeramente,
Una evolución que posibilita nuevamente guerras nacionales es poco verosímil, aunque no pueda ser excluida. Su aparición depende del ritmo con que se opera el pasaje de la fase de guerra imperialista a la de guerra civil. También es falso generalizar el carácter imperialista de esta época al punto de que se llegue a negar la posibilidad misma de guerras nacionales, ya que llevaría eventualmente al político socialista a actuar como un reaccionario, por fidelidad a los principios. En segundo lugar, las sublevaciones de los pueblos coloniales y semicoloniales constituyen necesariamente guerras nacionales que los partidos revolucionarios deben de cualquier modo sostener y frente a los cuales la neutralidad sería directamente contrarrevolucionaria, actitud de Cerrati frente a Kemal. En tercer lugar, no hay que olvidar que no solo en las capas pequeño burguesas, cuyo comportamiento puede, en ciertas condiciones, favorecer en gran medida a la revolución, sino también en el mismo proletariado, particularmente en el proletariado de las naciones oprimidas, las ideologías nacionalistas siguen vigentes. Y la receptividad de ese proletariado al verdadero internacionalismo no puede ser despertada mediante una anticipación utópica en el pensamiento sobre la situación socialista y el porvenir, donde ya no se suscitarían cuestiones de nacionalidades. Puede despertarse solo demostrando prácticamente que una vez victorioso el proletariado de una nación opresora ha roto con las tendencias opresivas del imperialismo hacia sus últimas consecuencias, hasta el derecho total de disponer de sí mismo, hasta la separación estatal inclusive. A decir verdad, a esta consigna debe corresponder, en cuanto complemento en el proletariado del pueblo oprimido, la consigna de la solidaridad, de la federación. Solo estas dos consignas juntas pueden ayudar al proletariado, al que el simple hecho de su victoria no hizo perder su contaminación con las ideologías nacionalistas burguesas, a salir de la crisis ideológica de la fase de transición. La política de los bolcheviques en ese aspecto ha resultado justa, a pesar de los fracasos de 1918. Aún sin la consigna del pleno derecho a disponer de sí misma, la Rusia soviética habría perdido después de Brest-Litovsk los estados limítrofes y Ucrania. Sin esa política, sin embargo, no habría vuelto a ganar ni esta última ni las repúblicas caucasianas, etc. En este aspecto, la crítica de Rosa Luxemburgo ha sido refutada por la historia. Y no nos ocuparíamos tan extensamente de ella, su expresión ya fue combatida por Lenin en su crítica del folleto de Junius, si no apareciese allí la misma concepción del carácter de la revolución proletaria ya analizada por nosotros en el problema agrario. Tampoco aquí Rosa Luxemburgo ve la elección impuesta por el destino entre necesidades no puramente socialistas, ante la cual la revolución proletaria está enfrentada en sus comienzos. No ve la necesidad, para el Partido Revolucionario del Proletariado, de movilizar todas las fuerzas revolucionarias, en el momento dado, y de levantar de ese modo, claramente y lo más profundamente posible, cuando las fuerzas se midan, el frente de la revolución ante la contrarrevolución. Opone siempre a las exigencias del momento los principios de las etapas futuras de la revolución. Esta actitud constituye el fundamento de los análisis en última instancia decisivos de este trabajo, los de la violencia y la democracia, los del sistema de los soviets y el partido. Es necesario, pues, reconocer esos puntos de vista en su verdadera esencia. En este ensayo Rosa Luxemburgo se une a aquellos que desaprueban decididamente la construcción del sistema de los consejos, el despojo de los derechos de la burguesía, la falta de libertad, el recurso del tenor, etc. Nos enfrentamos así a la tarea de demostrar cuáles fueron las posiciones teóricas fundamentales que llevaron a Rosa Luxemburgo, que fue siempre la portavoz insuperada, la maestra y dirigente inolvidable del marxismo revolucionario, a oponerse en forma radical a la política revolucionaria de los bolcheviques. Ya indiqué los momentos más importantes de su apreciación de la situación.
Ahora hay que ahondar en este ensayo de Rosa Luxemburgo para poder reconocer el factor del que proceden lógicamente esos puntos de vista. Dicho factor es la sobreestimación del carácter orgánico de la revolución en la historia. Rosa Luxemburgo demostró en forma contundente en sus escritos contra Bernstein la inconsistencia del tránsito natural pacífico al socialismo. También demostró convincentemente la marcha dialéctica de la evolución, el refuerzo creciente de las contradicciones internas del sistema capitalista, no solo en el plano puramente económico sino también en el de las relaciones entre la economía y la política. Las relaciones de producción de la sociedad capitalista se aproximan más y más a la socialista, en tanto que, por el contrario, las relaciones jurídicas y políticas elevan, entre la sociedad capitalista y la socialista, un muro cada vez más alto. De este modo, la necesidad de una modificación violenta, revolucionaria, está probada a partir de las tendencias de evolución de la sociedad. Aquí también se halla oculto el germen de la concepción según la cual la revolución debería apartar solamente los obstáculos políticos del cambio de la evolución económica. Las contradicciones dialécticas de la producción capitalista son reconocidas tan claramente que es casi imposible en ese contexto arribar a tales conclusiones. Rosa Luxemburgo no cuestiona aquí la necesidad para la revolución rusa de la violencia en general. El socialismo tiene como condiciones, dice, una serie de medidas violentas contra la propiedad, etc. Del mismo modo, varios años después el programa de Spartacus reconocía que a la violencia de la contrarrevolución burguesa debe oponérsele la violencia revolucionaria del proletariado. No obstante, este reconocimiento del papel de la violencia solo alcanza al aspecto negativo, a los obstáculos a vencer y no a la construcción misma del socialismo. Este no se deja decretar, introducir a golpes de úcases. Afirma Rosa Luxemburgo, el sistema socialista de sociedad debe y puede ser solo un producto histórico, nacido de su propia escuela, la escuela de la experiencia que, al igual que la naturaleza orgánica de la que es en definitiva una parte, tiene la buena costumbre de producir siempre, a la vez que una real necesidad social, los medios de satisfacerla, el problema a la vez que su solución. No quiero detenerme en el carácter particularmente no dialéctico de este proceso de pensamiento de la gran dialéctica que fue siempre Rosa Luxemburgo. Observemos simplemente que una oposición rígida, una separación mecánica de lo positivo y de lo negativo, de la destrucción y de la construcción, contradice directamente el hecho de la revolución, ya que, en las medidas revolucionarias del estado de los proletarios, sobre todo inmediatamente después de la toma del poder, la separación de lo positivo y de lo negativo es inconcebible y aún más irrealizable en la práctica. Combatir a la burguesía, arrancar de sus manos los medios de poder en la lucha económica de clases, sobre todo al comienzo de la revolución, es imprescindible para efectuar los primeros pasos de la organización económica. Es obvio que esas primeras tentativas deben ser profundamente corregidas con posterioridad. Sin embargo, aún las formas ulteriores de organización conservarán, tanto tiempo como dure la lucha de clases o sea por largo tiempo, ese carácter negativo de lucha, esa tendencia a la destrucción y a la opresión. Las formas económicas de las futuras revoluciones proletarias victoriosas en Europa podrán ser muy diferentes a las de la revolución. Lo que parece como probable es que la etapa del comunismo de guerra, al que se refiere la crítica de Rosa Luxemburgo, pueda ser totalmente y desde todo punto de vista evitada. Más importante aún que el aspecto histórico del texto que se acaba de citar es, sin embargo, el método que revela. En efecto, allí se manifiesta una tendencia que sin duda se podría caracterizar muy claramente por la expresión de pasaje ideológico natural al socialismo. Ya se sabe que Rosa Luxemburgo fue, por el contrario, una de las primeras en llamar la atención sobre la transición plena de crisis y recaídas del capitalismo al socialismo. También en este escrito no faltan textos en ese sentido.
Si hablo de tal tendencia no la concibo evidentemente en el sentido del oportunismo, como si Rosa Luxemburgo hubiese representado la revolución de manera tal que la evolución económica llevara al proletariado lo suficientemente lejos como para que no tuviera que recoger, una vez alcanzada la madurez ideológica suficiente, los frutos del árbol de esta evolución y recurrir efectivamente a la violencia solo para superar los obstáculos políticos. Rosa Luxemburgo tenía perfectamente en claro las recaídas necesarias, las correcciones, los errores de los periodos revolucionarios. Su tendencia a sobreestimar el elemento orgánico de la evolución se manifiesta simplemente en la convicción dogmática de que se produce a la vez que la necesidad social real, el medio de satisfacerla, el problema a la vez que su solución. La sobreestimación de las fuerzas espontáneas elementales de la revolución, especialmente en la clase históricamente llamada a dirigirla, determina su posición respecto de la constituyente. Reprocha a Lenin y a Trotsky una concepción esquemática rígida, porque de la composición de la constituyente extrajeron la conclusión de que era impropia para ser el órgano de la revolución proletaria. Como contradice esto toda la experiencia histórica. Esta última, por el contrario, nos muestra que el fluido viviente de la voluntad popular rodea constantemente los cuerpos representativos, los penetra y orienta. Y en un pasaje anterior se refiere a la experiencia de la Revolución inglesa y francesa con respecto a los cambios de orientación de los cuerpos parlamentarios. Esta comprobación de los hechos es totalmente justa, pero Rosa Luxemburgo no destaca, con suficiente claridad que esos cambios de orientación se asemejan extremadamente, en su esencia, a la disolución de la constituyente. Las organizaciones revolucionarias de los elementos por ese entonces más netamente progresistas de la revolución, los consejos de soldados del ejército inglés, las secciones parisinas, etc., alejaron constantemente por la violencia a los elementos retrógrados de los cuerpos parlamentarios, transformando así a esos cuerpos parlamentarios conforme